Hola chicos, Química, lección 2, vídeo 19. Hemos visto en el vídeo anterior la ecuación de Charles-Gay-Lussac en función de la temperatura absoluta, temperatura Kelvin, y también la de Boyle-Mariotte. La recordamos, la de Gay-Lussac, que era a presión constante, de presión constante, donde solo el que variaba era el volumen en función de la temperatura, y nos había dado ya la expresión con grados Kelvin, en que el volumen era igual o era a la temperatura absoluta de la primera situación, primera situación, cambiamos de situación, variamos uno de los dos, entonces tendríamos como el V sub 0 sería al T sub 0, o como el V' sería al T', o como tal. Esto se convertía en una constante, y todo ya en función de la temperatura en grados Kelvin. Y lo mismo en la ley de Boyle, donde el que se quedaba atado era el volumen y se quedaban oscilantes, una en función de otra, la presión y la temperatura, que salía una cosa muy similar, y es que la presión partido por la temperatura absoluta de una situación siempre será igual a la variante de presión, si era P sub 0 anterior o siguiente, con la T sub 0. Bueno, vamos a ver. Artilugio para meter las dos en una. Dice, lo que antecede, hemos considerado las relaciones que ligan las variables presión, volumen y temperatura referidas al estado gaseoso, cuando una de ellas permanece atada, constante, invariable. Veamos cuál será la ecuación de estado de los gases ideales para todos los gases ideales, no los reales, que relacionen las tres variables, presión, volumen y temperatura, cuando varíen simultáneamente, cuando a ellas les dé la gana, dos de ellas. Cuando varíen dos de ellas. Supongamos, una masa, partimos de la situación siguiente. Una masa sometida a la presión, llamémosla P sub 0. Y la temperatura que fuera de 0 grados centígrados. Que ocupa un volumen V sub 0. Primera situación. Si variamos la temperatura hasta T, no de 0, pasamos a T grados centígrados, permaneciendo constante, de momento, permaneciendo constante la presión, atada a la presión, el que varía es el volumen, y tendríamos que el volumen, que ya sería el siguiente volumen, ya no sería el V sub 0 de la primera situación, sino que en las segundas, esto lo podemos llamar primera situación. Entonces, una vez aumentada la temperatura, será la segunda situación. El volumen ya no sería V sub 0, sería V', vamos a llamarlo. La temperatura sería T, y la presión ni la tocamos porque va a permanecer constante. ¿Qué tendríamos? Pues que este volumen resultante será igual al volumen anterior, que es V sub 0, por el famoso paréntesis de 1 más alfa por la nueva temperatura que ha variado, que es T. Muy bien, seguimos. Si ahora, aquí la temperatura, la segunda situación, vamos a ponerla aquí entera, la temperatura sería T, y la presión estaba constante, que yo me permito ponerla así, con amarres. Bien, entonces ahora va a pasar a otra situación. En esta segunda situación hemos deducido que el volumen resultante era el volumen inicial por la temperatura que ahora ha subido.
Pasamos a la tercera. Si mantenemos constante la temperatura, cogemos esta T, que era la de la situación 2, la situación segunda situación, esta era la primera situación, segunda situación, y esta sería la tercera situación. Temperatura constante. Y modificamos la presión. La presión que había estado constante, pero que era la presión sub cero. No la habíamos variado. La presión de la primera situación decidimos dejarla constante en la segunda situación. En la tercera situación la vamos a variar. O sea, pasará de P sub 0 a P. Entonces, por la ley de Boyle-Mariotte, el otro que va a variar es el volumen. Y el volumen final. Y por la ley de Boyle-Mariotte, decíamos que presión por volumen era igual a presión por volumen de otra situación, llamémoslo X y X. Entonces aquí pondremos que la presión por este volumen final tiene que ser igual a la presión anterior, que era P sub 0, por el volumen anterior, que era V'. Aquí es donde está el artilugio. Sobremontar tres situaciones. Primera, con P sub 0, 0 grados y un volumen sub 0. La segunda, con el volumen resultante al aumentar, a pasar de 0 grados a T grados y manteniendo la presión constante, que nos daba esto. Y la tercera, manteniendo constante esta temperatura de la segunda situación y variando la presión desde P sub 0 a P, con lo cual el volumen, según Boyle-Mariotte, también quedaría modificado para que se cumpla su ley, que presión por volumen de una situación es igual a presión de la tercera situación, es igual a presión por volumen de la segunda situación, a P sub 0 por V'. Seguimos. Y ahora nos dice que cojamos este V' y lo sustituyamos por este valor, que es lo que vale V'. De donde tendríamos P por V igual a P sub 0 por V'. V' es todo esto. Así que tendríamos dos factores. El factor V sub 0 y el factor 1 más alfa t. 1 más alfa t. Como alfa es 1 partido por 273 y T mayúscula, perdón, la T Kelvin es la T más 273,15, pues podemos hacer lo siguiente. P por V igual a P sub 0 por V sub 0. Y aquí, al poner el 1 partido por 273,15 y por T, que sale T, nos quedaría 273 más T, que es la temperatura absoluta en grados Kelvin, partido por el denominador que se nos quedaría, que son los 273,15, que era T sub 0. Y ahora, aquí ha estado, digamos, el meollo de la deducción, que tampoco es tan difícil, pero para los que estamos alejados de estos temas, y me meto yo también, pues cuesta retenerlo y hacerlo. Entonces decimos, aquí tenemos ya las tres variables. ¡Eureka!
vamos a ponerlas de una forma bonita. Por ejemplo, ¿qué te parece si ponemos todas las finales, las resultantes, que serían la P, la V y la T, junticas? Entonces tu T pasa a dividir, pasa a esta parte con las tuyas, a la parte izquierda con las tuyas, pasaría dividiendo, arriba estaría C por V y abajo tú, la T, temperatura absoluta, que eran los 273 más la centígrada, y quedaría aquí, pues, P sub 0, o la inicial, por V sub 0, la inicial, partido por temperatura en grados Kelvin, la inicial, o la correspondiente a 0. Y esta ya sería la fórmula general de todos los gases. O sea, en un problema te puedes decir, salimos de una presión tal que ocupa un volumen tal y la tenemos a una temperatura tal, ¿qué pasará si aumentamos o ponemos aumentamos la temperatura, la presión a tanto? Es decir, te tiene que dar, lógicamente, todos los datos hasta tener, si quieres tener una ecuación de primer grado, te tiene que dar todos menos 1. O sea, te tendrían que dar todos los datos menos aquel que te pidiese. Pero aquí tenemos interrelacionadas las 6, o sea, dos situaciones. Primera situación, las 3, con segunda situación, las 3. Esto dice que si por la ley de Boyle-Mariotte el producto P sub 0 por V sub 0 era constante, entonces también será constante el P sub 0 por V sub 0 partido por 273,15. O sea que esto sería constante. Y a esto, la presión inicial por volumen inicial partido por la temperatura inicial, que sería partido por 273, sería una constante. A esta constante, se le ha llamado R. Es decir, que R, a partir de ahora, que es una constante, será P sub 0, V sub 0 partido por 273,15. Con lo cual, esta expresión, que es bonita, también se puede poner en presión por volumen partido por temperatura en grados Kelvin igual a R bueno, no lo he puesto así, a R, pero por lo visto prefieren ponerla con la T pasada aquí a este lado y queda que presión por volumen es igual a la constante por la temperatura absoluta, que es otra fórmula que podemos tener en cuenta para resolver problemas. Y también la podemos llamar ecuación general de gases. Claro, esto sería para un mol de sustancia, pero si tuviéramos varios moles, pues habría que multiplicar por el número de moles que tuviéramos, con lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera: n moles por la constante y por la temperatura en grados Kelvin. Presión por volumen igual a nRT, siendo n el número de moles. Dicho de otra manera, o metiendo otras variables, para que tengamos de la misma fórmula, de la misma relación, varios cromos, varias fórmulas, siendo la misma todas, para que en los problemas adaptemos la situación del problema a la que mejor nos convenga. A lo mejor un problema nos conviene coger esta. A lo mejor otro problema nos conviene coger, si es de un solo mol, podríamos coger esta. Y si son de varios moles, podríamos coger esta. Pero es la misma fórmula con 3 cromos, es decir, el mismo individuo con 3 fotografías en 3 situaciones diferentes.
seguimos todavía un pelín más, sobre la última que hemos deducido, la de n moles, teniendo en cuenta que lo de n moles se conseguimos saber el número de moles de una sustancia dividiendo toda su sustancia entre la masa del mol. Oye, que tenemos 58 gramos de tal cuerpo. ¿Cuántos moles hay ahí? ¿Cuál sería nuestro n? Bueno, pues divide esos 58 entre los gramos de un mol de esa sustancia. O sea que si la masa inicial que tienes es n y la masa de un mol la llamásemos m mayúscula, pues el número de moles sería esa masa total del reaccionante partido por el peso de un mol y te da el número de moles, y ya lo tendríamos el número de moles para aquella fórmula. Dice, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, y adoptaría, sustituyendo n por este valor, pues adoptaría todavía otro cuarto cromo de la ecuación general de gases. Otro cuarto cromo de la ecuación general de gases, que será que la presión por el volumen es masa del cuerpo total partido por el mol de esa sustancia y por R y por T. Y tú dirás, oiga, mire, el problema me puede dar todo esto. ¿Me darán R? ¿Me darán cuánto vale R? Pues sí, te lo van a dar. Y resulta que para un mol, han calculado lógicamente para un mol, luego quedará multiplicado por el número de moles, por N. Pero para un mol, R, en unas condiciones normales, claro, hay que cogerla en condiciones normales. Las condiciones normales de presión serían una atmósfera, o sea, cuando la presión fuera una atmósfera, cuando el volumen fuera nuestro famoso 22,4 litros correspondiente a un mol, y cuando la temperatura fuera, la temperatura su cero, que fuera el 0 grados centígrados, que en temperatura absoluta o Kelvin serían 273,15. A esto es a lo que se llama condiciones normales. O sea, las condiciones normales que estamos, pues no sé, quizás ahora en este momento, en que no hace ni un día de alta presión y de baja presión. Mira, hoy exactamente una atmósfera de presión, perfecto. Volumen es de un mol, 22,4. Temperatura, 0 grados. Oye, ¿era un poco frío? Sí, pero es mejor poner 0 que andar poniendo 15, 17. Mejor poner 0, porque el 0 sabremos siempre a qué temperatura corresponde en grados Kelvin, que son los 273,15 grados Kelvin. Es decir, para estas condiciones normales, dice, si tomásemos 10 gramos de oxígeno, 10 gramos, entonces diríamos, presión por volumen, igual a gramos de oxígeno, masa de oxígeno, 10, partido por el mol de oxígeno, un mol de oxígeno que es el átomo, la molécula gramo de oxígeno, que como es molécula biatómica, tenemos que coger el peso atómico del oxígeno 16 por 2, que son 32. Esto sería la masa del oxígeno partido por el mol de oxígeno, que sería nuestro N. Ahora, en esas circunstancias, con estas constantes, es decir, las circunstancias normales, R vale, te lo voy a apuntar aquí, te dice, ¿cómo lo hemos sacado? Pues hemos cogido una atmósfera por 22,4, o sea, ha despejado R y la ha hecho en función de los valores que ha tomado para condiciones normales, y ya ha salido esto, que es una atmósfera por 22,4 litros por cada mol
partido por la temperatura, que sería la sub 0, 273,15 grados Kelvin. Y esto, haciéndolo, pues sale 0,8206 atmósferas por litro, partido por mol, que baja abajo, y por grado Kelvin. Por mol y por grado Kelvin. Este valor de R. Este valor de R. Lo meteríamos aquí, este valor, 0,8206, y luego quedaría multiplicado por T, por la temperatura Kelvin a la que hubiéramos estado realizando el experimento de esos 10 gramos de oxígeno. Bueno, o sea que, resumiendo, ya que tengo aquí a mano el color lechuga, tendríamos ecuación general de gases. Una. Dos. Que sería solo en el caso de un mol. 3. Con la n metida para que podamos resolver casos de mayor número de moles. Y 4. Con ese número de moles en función de sus condicionantes. En función de sus condicionantes, que sería la masa del cuerpo partido por la masa de un mol. Estas 4 fórmulas, 1, 2, 3 y 4, son los mismos cromos de un solo concepto, que es el concepto de la Ley General de Bases, que nos permite interactuar, que se dice ahora, las 3 variables en una sola situación, que varíen como quieran. Ya tenemos una fórmula que las relaciona a las 3, no como la de Gay-Lussac, que nos relacionaba solo 2, y la de Boyle, que también nos relacionaba solo 2. ¿Estamos? Venga, chicos, hasta luego. Solo, leerte aquí, que hay un párrafo, pero me parece que ya te lo he dicho. Dice, ¿a qué se llaman condiciones normales? Que son estas. Dice, se dice que un gas está en condiciones normales cuando está sometido a la presión de una atmósfera. O también, si la quieres poner en milímetros de mercurio, en milímetros de mercurio sería igual a 760 milímetros de mercurio. O sea, la presión la puedes dar en esas 2 unidades. Su temperatura es 0 grados centígrados, que en Kelvin son 273,15. En estas condiciones, el volumen molar, el volumen de un mol, de cualquier gas, hemos visto que no varía y que vale lo mismo para todos, que es 22,4 litros. Y a esto se llaman condiciones normales. Luego empezará con teoría cinética de los gases. Una cuestión que a mí de pequeño se me ponían los ojos así y yo decía, más vale que no entre. De aquellas que te encomendabas al santo de tu devoción esperando que el día del examen no entrara nada de eso. Me confieso, es verdad. Hasta luego, chicos.